Mi nombre es Lucía. Si me hubieran preguntado hace unos años cómo imaginaba mi vida, habría escrito algo simple y claro, una existencia recta y sin sobresaltos, donde cada paso estaría planeado y cada sueño cumplido en su momento. Pero la vida, con sus giros inesperados, tiene una forma extraña de revelarnos las complejidades que no vemos venir, esas que se esconden bajo la superficie tranquila de la rutina. Prepárate para una historia impactante y envolvente de amor prohibido y traición. Si tú también eres fan de mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. Todo comenzó cuando me mudé a una pequeña, pero vibrante ciudad, en busca de un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera construir un futuro mejor. Fue allí, entre antiguas calles adoquinadas y parques llenos de vida, donde conocí a Andrés. Él era un hombre mucho mayor que yo, pero su carisma y confianza en sí mismo me atrajeron de inmediato, como una mariposa hacia la luz. Andrés no era un hombre común, era dueño de una cadena de restaurantes exitosos, y su mundo me parecía un lugar lejano, casi irreal, algo que nunca había imaginado alcanzar. Nuestra relación se desarrolló rápidamente, tan rápidamente que apenas me di cuenta cuando, de repente, me encontré vestida de novia, rodeada de amigos y familiares, sintiendo que el tiempo se detenía por un instante antes de cambiar mi vida para siempre. Los votos que intercambiamos flotaban en el aire como música, y la cálida mirada de Andrés me infundía una sensación de protección y seguridad. Nos mudamos a su casa, una mansión antigua en el corazón de la ciudad, con techos altos y puertas de madera tallada. Cada rincón de esa casa parecía susurrar historias del pasado. En esa casa vivía Rosa, la hija mayor de Andrés de su primer matrimonio. Rosa y yo éramos casi de la misma edad, algo que al principio me incomodaba, pero su amabilidad y calidez disiparon mis dudas rápidamente. A pesar de las circunstancias, ella me aceptó con una apertura que no esperaba, y poco a poco, nuestra relación fue fortaleciéndose. Me sentía cómoda en mi nuevo papel de esposa y madrastra, como si todo estuviera cayendo en su lugar. Sin embargo, la aparente perfección de mi vida comenzó a desmoronarse lentamente, como un castillo de naipes ante el viento. Andrés, que al principio parecía ser el esposo perfecto, comenzó a pasar cada vez más tiempo en el trabajo. Lo que al principio eran solo reuniones ocasionales se convirtieron en noches enteras de ausencia, y yo me quedaba sola en aquella enorme casa, llena de ecos y sombras. La soledad en esa casa comenzó a hacerse más pesada, como un manto oscuro que me envolvía. Las noches eran largas, y aunque la casa estaba llena de objetos valiosos y muebles lujosos, todo lo que realmente quería era la compañía de Andrés, algo que parecía alejarse cada día más. Me encontré a menudo vagando por las habitaciones, tocando los viejos muebles, imaginando las vidas que alguna vez llenaron esos espacios con risas y conversaciones. Sin embargo, la historia que estaba escribiendo con Andrés parecía cada vez más vacía. Fue en uno de esos momentos de soledad que conocí a Víctor, el vecino que vivía justo enfrente. Víctor era arquitecto, un hombre de mediana edad con una sonrisa fácil y una forma de hablar que te hacía sentir escuchada. Nuestro primer encuentro fue casual. Lo vi luchando con un par de cajas pesadas cuando salía a caminar por el barrio. Sin pensarlo dos veces, me ofrecí a ayudarlo, y así comenzó una amistad que pronto se convertiría en algo mucho más profundo. Víctor era todo lo que Andrés ya no era. Mientras Andrés se sumergía en su trabajo, perdiéndose en un mundo que me era ajeno, Víctor estaba presente, siempre dispuesto a charlar, a escuchar. Empezamos a pasar más tiempo juntos, primero hablando sobre cosas triviales, luego compartiendo pensamientos más profundos. Su casa era el opuesto de la mía, no tan grande ni lujosa, pero llena de vida, de detalles cuidadosamente elegidos. Cada rincón reflejaba su personalidad creativa y su pasión por la arquitectura. Un día, cuando un grifo en la cocina comenzó a gotear y no tenía idea de cómo arreglarlo, pensé en Víctor. Lo llamé y en pocos minutos apareció en mi puerta con un juego de herramientas y una sonrisa que me hizo sentir que todo estaba bajo control. Lo vi trabajar, sus manos ágiles manejando las herramientas con la confianza de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. En ese momento, sentí una extraña sensación de paz, algo que no había experimentado en mucho tiempo.
A partir de ese día, Víctor comenzó a aparecer con más frecuencia, y nuestras conversaciones se hicieron más largas, más significativas. Era como si cada charla, cada momento compartido, llenara el vacío que Andrés había dejado. Me encontraba pensando en Víctor más de lo que debería, esperando verlo, deseando esas pequeñas interacciones que hacían que mi día tuviera un poco más de color. A medida que las semanas pasaban, mi relación con Víctor se fue transformando en algo más profundo y complicado. No era solo la compañía lo que me atraía hacia él, sino la sensación de ser comprendida, valorada. Víctor tenía una forma de hacerme sentir especial, algo que hacía tiempo había dejado de sentir con Andrés. Sus miradas, sus palabras, incluso los silencios entre nosotros, estaban llenos de una tensión que no podía ignorar. Una tarde, mientras discutíamos una idea para redecorar la sala, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue un momento fugaz, pero el impacto fue como un rayo. Sentí un escalofrío recorrerme, y noté que Víctor también lo sintió. Nos miramos a los ojos, y en ese instante, supe que algo había cambiado entre nosotros. La línea entre la amistad y algo más se estaba volviendo borrosa. Víctor comenzó a insinuar la posibilidad de trabajar juntos en proyectos más grandes. Era un arquitecto talentoso, y yo, con mi experiencia en diseño de interiores, podría complementar perfectamente su visión. La idea de crear algo juntos, de fusionar nuestras habilidades, era emocionante y tentadora. Pero también era peligroso. Sabía que si aceptaba, estaríamos cruzando un límite del que no habría vuelta atrás. Esa noche, después de que Víctor se fue, me quedé sentada en la oscuridad de la sala, pensando en lo que realmente quería. Andrés, aunque ausente y distante, seguía siendo mi esposo. Pero Víctor, él era una presencia constante, una fuente de inspiración y deseo. Me debatía entre la lealtad y la tentación, entre lo correcto y lo que mi corazón anhelaba. Las visitas de Víctor se hicieron más frecuentes, y cada vez que estábamos juntos, la tensión crecía. Intentaba convencerme de que todo era inocente, que solo éramos dos amigos compartiendo intereses comunes. Pero cada mirada, cada sonrisa, decía lo contrario. Empecé a notar que esperaba con ansias esos momentos, que planificaba mis días alrededor de sus visitas. La casa, que antes me parecía fría y vacía, se llenaba de vida cuando Víctor estaba presente. Una noche, después de una larga charla sobre un proyecto en el que estábamos trabajando, me acompañó a la puerta. Nos quedamos allí, en silencio, mirándonos a los ojos. Sentí que el tiempo se detenía, que todo lo que importaba en ese momento era la conexión que había entre nosotros. Víctor dio un paso hacia mí, y por un segundo, pensé que iba a besarme. Pero se detuvo, como si luchara contra el mismo impulso que yo sentía. Me sonrió, una sonrisa llena de promesas no dichas, y se fue, dejándome con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Después de esa noche, todo cambió. Aunque no habíamos cruzado el límite físico, la tensión entre Víctor y yo se volvió insoportable. Cada encuentro estaba cargado de emociones reprimidas, de palabras no dichas, de deseos que tratábamos de ocultar pero que se manifestaban en cada mirada, en cada gesto. La idea de trabajar juntos, que al principio parecía tan profesional, se transformó en una excusa para estar cerca el uno del otro. Una tarde, mientras revisábamos planos en su estudio, me encontré a mí misma observándolo en silencio, admirando cómo su mente funcionaba, cómo sus manos trazaban líneas con precisión y creatividad. Sentí una mezcla de admiración y atracción que nunca antes había experimentado. Y, en ese momento, supe que estaba en peligro de caer en algo que no podría controlar. Víctor también lo sabía. Lo veía en cómo sus ojos se encontraban con los míos, en cómo sus palabras, aunque profesionales, estaban teñidas de un tono que iba más allá del trabajo. Hablábamos de detalles arquitectónicos, de combinaciones de colores, pero en el fondo, ambos sabíamos que esas conversaciones eran una máscara, una forma de ocultar lo que realmente sentíamos. Fue en uno de esos momentos, cuando nuestras miradas se cruzaron y el silencio llenó el espacio entre nosotros, que algo en mí se rompió. Me di cuenta de que estaba al borde de un abismo, y que un solo paso podría llevarme a un lugar del que no habría retorno. Pero, al mismo tiempo,
sentía que ese abismo me llamaba, que la posibilidad de algo más con Víctor era tan tentadora que no podía ignorarla. Al final de la tarde, cuando estaba a punto de irme, Víctor me detuvo. Me miró con una intensidad que me dejó sin aliento y, por un segundo, pensé que me iba a confesar lo que ambos sentíamos. Pero, en lugar de eso, simplemente me dijo, Claudia, sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿verdad? Para lo que sea. Su voz era suave, pero había una profundidad en sus palabras que me hizo temblar. Asentí, incapaz de responder, y salí de su casa con el corazón latiendo con fuerza. Mientras caminaba hacia mi casa, una tormenta de emociones se desató dentro de mí. Sabía que había llegado a un punto crítico, que tendría que tomar una decisión antes de que las cosas se salieran de control. Pero, ¿cómo podía renunciar a algo que sentía tan intensamente? ¿Cómo podía ignorar la conexión que había crecido entre nosotros? Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Víctor resonaban en mi mente. Para lo que sea. Sabía que no se refería solo al trabajo, y esa certeza me llenaba de un deseo que no podía reprimir. Estaba atrapada entre dos mundos, el seguro y conocido con Andrés, y el emocionante y peligroso con Víctor. Y, cada vez más, me inclinaba hacia lo desconocido, hacia la posibilidad de algo nuevo y apasionante. La tensión llegó a su punto máximo una tarde en la que la lluvia caía con fuerza, y el cielo gris parecía reflejar la tormenta que se desataba en mi interior. Andrés, como de costumbre, estaba ausente, sumergido en su trabajo, dejando un vacío en nuestra casa que ahora se llenaba con pensamientos de Víctor. No podía seguir ignorando lo que sentía, y la culpa comenzó a mezclarse con el deseo, creando un torbellino de emociones del que no veía salida. Ese día, Víctor me llamó para que revisáramos juntos los últimos detalles de un proyecto. Sentía que algo inevitable se acercaba, como si cada decisión que tomaba me empujara más cerca del borde. Cuando llegué a su casa, el ambiente era diferente, cargado de una electricidad que no habíamos sentido antes. Nos sentamos en la sala, los planos extendidos frente a nosotros, pero ni él ni yo estábamos concentrados en el trabajo. Mientras hablábamos, nuestras miradas se encontraban con más frecuencia, y las palabras se volvieron secundarias. Todo en ese momento parecía girar en torno a la creciente tensión entre nosotros. Finalmente, ya incapaz de contenerme, lo confronté. Víctor, esto no puede seguir así, le dije, mi voz temblando. Sabes lo que está pasando, lo que ambos sentimos, pero no podemos seguir fingiendo que es solo amistad. Él me miró en silencio, sus ojos reflejando la misma lucha interna que sentía yo. Claudia, nunca quise ponerme entre tú y Andrés. Pero, lo que siento por ti no es algo que pueda ignorar. Sus palabras, cargadas de sinceridad y emoción, me atravesaron como una daga. Sabía que él tenía razón, que lo que sentíamos era real, pero también sabía que ceder a esos sentimientos significaría traicionar todo lo que había construido con Andrés. La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, y el silencio que siguió fue pesado, lleno de posibilidades no expresadas. Nos quedamos así, mirándonos, hasta que finalmente me levanté, sintiendo que si me quedaba un segundo más, todo se desmoronaría. No puedo hacer esto, Víctor, murmuré antes de salir apresuradamente. Al salir de su casa, la lluvia me envolvió, fría y persistente, como si intentara borrar las emociones que me consumían. Caminé sin rumbo, tratando de ordenar mis pensamientos, de encontrar una manera de escapar de la trampa en la que me encontraba. Pero cada paso me llevaba de regreso a la misma encrucijada, un amor seguro pero distante, o una pasión que amenazaba con destruirlo todo. Cuando finalmente regresé a casa, estaba empapada y exhausta, tanto física como emocionalmente. Me dejé caer en el sofá, el eco de las palabras de Víctor resonando en mi mente. Sabía que, a pesar de mi decisión de alejarme, la situación no se resolvería tan fácilmente. Los sentimientos no desaparecen por arte de magia, y cada día que pasara sería una batalla para no caer en la tentación. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pude evitar imaginar cómo sería mi vida si cediera a mis deseos. Y sí, por una vez, me permitía ser egoísta, seguir lo que realmente quería. Pero al mismo tiempo,
El pensamiento de herir a Andrés, de destruir nuestro matrimonio, me llenaba de un temor profundo. La lucha interna continuó hasta que finalmente me quedé dormida, sabiendo que el día siguiente traería más preguntas que respuestas, y que la decisión que tomara podría cambiar mi vida para siempre. El día siguiente llegó con una claridad que parecía burlarse de la tormenta interior que aún sentía. La luz del sol inundaba la casa, pero en lugar de ofrecerme consuelo, solo acentuaba el peso de mis pensamientos. Andrés se había marchado temprano, como siempre, y la casa estaba en silencio, solo interrumpido por el suave zumbido de la cafetera en la cocina. Mi mente no dejaba de correr en círculos, intentando encontrar una solución que pareciera imposible. Decidí distraerme, enfocándome en las tareas pendientes de la casa y en algunos proyectos de diseño que había dejado a medias. Sin embargo, cada objeto que tocaba, cada decisión que tomaba, me recordaba a Víctor y a las conversaciones que habíamos compartido sobre nuestras ideas y sueños. La conexión que habíamos desarrollado, tan profunda y significativa, ahora parecía un lazo imposible de romper. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos, y cuando vi el nombre de Víctor en la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Sabía que no debería contestar, que lo más seguro sería alejarme de él por completo, pero mis dedos parecían moverse por su cuenta, deslizándose sobre la pantalla para aceptar la llamada. Claudia, ¿podemos hablar? Su voz era suave, cautelosa, como si supiera que cualquier palabra equivocada podría romper el frágil equilibrio que habíamos mantenido. No quiero complicar más las cosas, pero siento que tenemos que aclarar lo que pasó ayer. Víctor. Mi voz se quebró, reflejando la confusión que me embargaba. No sé qué hacer. Todo esto es demasiado. Lo sé, y no quiero presionarte, respondió con sinceridad. Pero tampoco puedo fingir que no siento lo que siento. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo, alejarnos un poco, para pensar. La idea de alejarme de él me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir, pero sabía que tenía razón. Continuar viéndonos solo haría que la situación se volviera más insostenible. Tal vez sea lo mejor, dije, aunque la decisión me pesaba en el alma. Pasaron los días, y aunque intenté sumergirme en mi trabajo, en mantener las apariencias de normalidad, la ausencia de Víctor era un vacío que no podía ignorar. Andrés seguía siendo el mismo de siempre, amable y atento cuando estaba en casa, pero la distancia emocional entre nosotros se hacía más evidente con cada día que pasaba. Era como si estuviera viviendo una doble vida, una donde todo parecía perfecto por fuera, mientras que por dentro me desmoronaba lentamente. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Un día, mientras revisaba algunos bocetos en mi estudio, encontré uno que habíamos trabajado juntos, Víctor y yo. Era un diseño ambicioso, una mezcla de nuestras visiones, que representaba más que solo un proyecto, era un símbolo de lo que habíamos compartido. Al verlo, no pude evitar sentir una punzada de nostalgia y tristeza. Era una obra de arte que probablemente nunca se haría realidad, un reflejo de los sueños que había dejado atrás. La situación se volvió insostenible cuando Andrés me invitó a una cena con unos amigos suyos, algo que solíamos hacer con frecuencia, pero que últimamente había evitado. Me sentía incapaz de fingir, de mantener la fachada de esposa perfecta cuando mi corazón estaba dividido. Sin embargo, no podía rechazarlo sin levantar sospechas, así que acepté, tratando de convencerme de que podría superar la noche sin derrumbarme. La cena fue incómoda desde el principio. Sentada entre risas y conversaciones superficiales, sentía que era una impostora en mi propia vida. Andrés estaba relajado, disfrutando de la compañía, pero yo apenas podía concentrarme en lo que se decía, mi mente siempre volviendo a Víctor y a las decisiones que aún no había tomado. En algún momento de la noche, mientras todos estaban inmersos en una conversación sobre viajes, sentí que el peso de la culpa y la confusión se hacía insoportable. Necesitaba salir de allí, escapar de la presión que me aplastaba. Me disculpé, fingiendo una indisposición, y me levanté de la mesa, dirigiéndome al baño para tomar un respiro. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer que apenas reconocía. Mis ojos reflejaban el conflicto interno,
la lucha por mantener una apariencia de normalidad mientras mi mundo se desmoronaba. Sabía que no podía seguir así, que tenía que tomar una decisión, pero no tenía idea de cuál era el camino correcto. Salí del baño con una sensación de determinación incierta, como si la decisión estuviera a la vuelta de la esquina, esperando a que la enfrentara. Regresé a la mesa, pero el ambiente festivo me parecía aún más distante. La risa y las conversaciones animadas de los amigos de Andrés eran un eco lejano, mientras yo me sumergía en mis pensamientos. Andrés, siempre atento, notó mi estado de ánimo. ¿Estás bien, amor?, me preguntó, su tono lleno de preocupación genuina. Sí, solo estoy un poco cansada, mentí, esforzándome por esbozar una sonrisa. Pero en mi interior, una batalla se libraba con una intensidad que no podía compartir. Finalmente, la cena terminó, y mientras conducíamos de regreso a casa, el silencio en el coche era denso, cargado de todo lo que no se decía. Andrés intentó romper la tensión con una charla casual, pero yo respondía con monosílabos, mi mente aún atrapada en el torbellino de emociones que Víctor había desatado en mí. Esa noche, en la quietud de nuestra habitación, mientras Andrés dormía a mi lado, me encontré incapaz de conciliar el sueño. Los pensamientos de Víctor, de lo que habíamos compartido y de lo que podría ser, me mantenían despierta. Intenté cerrar los ojos y dejar que el cansancio me venciera, pero cada vez que lo hacía, las imágenes de sus ojos, su sonrisa y el breve toque de su mano volvían a mi mente. Fue en ese momento, en medio de la oscuridad y el silencio, cuando me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que sentía. Había intentado ser racional, hacer lo que creía que era lo correcto, pero el corazón tiene sus propias reglas, y las mías me empujaban inexorablemente hacia Víctor. Al día siguiente, decidí que necesitaba claridad, un momento a solas con mis pensamientos. Así que, sin decirle nada a Andrés, me dirigí al parque cerca de casa, un lugar que siempre me había brindado paz. Me senté en un banco, observando cómo las hojas caían lentamente de los árboles, marcando el paso del tiempo, y me enfrenté a la realidad de mis emociones. Recordé cada momento con Víctor, desde nuestras primeras charlas casuales hasta los encuentros más íntimos que habían desafiado los límites de nuestra amistad. Era evidente que lo que sentía por él era más que una simple atracción. Había algo más profundo, algo que no podía negar, por mucho que intentara convencerme de lo contrario. Pero también sabía lo que estaba en juego. Andrés era mi esposo, el hombre con el que había compartido una vida, sueños y promesas. La idea de herirlo, de traicionar la confianza que habíamos construido, me llenaba de una angustia insoportable. Sin embargo, la realidad era que ya no podía seguir viviendo en esa mentira, en ese espacio intermedio donde fingía que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Fue entonces cuando, en medio de mis reflexiones, mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué, y al ver el nombre de Víctor en la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Sin pensarlo dos veces, contesté la llamada, sintiendo que ese era el momento de enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Víctor, dije, mi voz apenas un susurro. Necesitamos hablar. Claudia, estoy aquí para lo que necesites, respondió él, su tono lleno de preocupación y algo más, algo que reflejaba la conexión innegable entre nosotros. Te veré en el parque en 10 minutos, le dije, colgando antes de que pudiera responder. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, pero también sabía que era necesario. No podía seguir huyendo de mis sentimientos, de la verdad. Caminé lentamente hacia el punto de encuentro, cada paso marcado por una mezcla de anticipación y miedo. El parque, normalmente un refugio de tranquilidad, ahora se sentía como el escenario de una confrontación inevitable. Cuando finalmente lo vi, de pie bajo un roble, su figura parecía parte del paisaje otoñal, su presencia tan natural como el viento que susurraba entre las hojas. Me acerqué, sintiendo como la distancia entre nosotros se acortaba no solo físicamente, sino también emocionalmente. Al llegar junto a él, me detuve, mirándolo a los ojos. Había tanto que quería decir, pero las palabras parecían insuficientes para expresar la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de mí. Sin embargo, sabía que tenía que intentarlo, que este momento era crucial. Víctor, no sé qué hacer, confesé,
mi voz quebrándose. Lo que siento por ti es real, pero no puedo traicionar a Andrés. Él me miró con una comprensión profunda, su mirada cargada de emociones que no necesitaban ser dichas en voz alta. Claudia, no te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora mismo. Solo quiero que sepas que estaré aquí, sin importar lo que pase. Sus palabras, llenas de compasión y paciencia, me tocaron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente entendía la magnitud de lo que estaba viviendo. Nos sentamos en un banco cercano, el viento acariciando nuestras caras mientras el sol se escondía lentamente en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. La atmósfera en el parque, tan serena, contrastaba con la turbulencia de mis sentimientos. Víctor se quedó en silencio, dándome espacio para procesar lo que acababa de confesar. Miré al suelo, observando las hojas secas que crujían bajo nuestros pies. Cada sonido parecía amplificado en ese momento de introspección. Me pregunté cómo habíamos llegado aquí, a este punto crítico donde las decisiones se volvían inevitables y las consecuencias palpables. ¿Por qué crees que es tan difícil para mí dejar todo esto atrás?, pregunté finalmente, sin levantar la vista. Víctor tomó un momento antes de responder, su voz baja pero clara. A veces, el corazón no sigue las reglas de la lógica. Puede que te aferres a lo que conoces por miedo a lo desconocido. Y eso es completamente comprensible. Lo sé, pero no puedo evitar sentir que estoy traicionando todo lo que he construido con Andrés, dije, sintiendo una presión creciente en mi pecho. Él ha sido mi compañero, mi apoyo. Y aquí estoy, deseando algo que parece tan fuera de lugar. Víctor me miró con una mezcla de ternura y tristeza. No se trata solo de lo que estás dejando atrás, sino de lo que estás buscando. Si te sientes atrapada, si no eres feliz, eso también es importante. No estoy diciendo que debas tomar una decisión inmediata, pero es crucial que te escuches a ti misma. Suspiré, asintiendo lentamente. Sabía que Víctor tenía razón, aunque el peso de sus palabras me hacía sentir aún más insegura. La vida con Andrés había sido cómoda y familiar, pero la chispa que había encontrado con Víctor era algo que no podía ignorar. Era una realidad que desafiaba mis expectativas y mis propias normas. ¿Qué harías tú en mi lugar?, pregunté, girando mi cuerpo hacia él. ¿Cómo manejarías una situación así? Víctor reflexionó un momento antes de responder. No puedo ponerme completamente en tu lugar, pero lo que yo haría es ser honesto contigo mismo. Si hay algo que te falta en tu vida actual, algo que realmente te importe, es crucial enfrentarlo. A veces, tomar una decisión no significa necesariamente hacer todo de inmediato, sino empezar por ser sincero con uno mismo sobre lo que realmente quiere. La profundidad de sus palabras resonó en mí, dándome una nueva perspectiva sobre mi situación. Sentí una mezcla de gratitud y confusión, como si una capa de niebla estuviera comenzando a despejarse, pero aún quedarán muchos caminos por recorrer. Nos quedamos en silencio por un rato, observando cómo el sol se ocultaba por completo y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno. Era un momento de calma antes de la tormenta que sabía que se avecinaba. Cuando finalmente levanté la vista, vi a Víctor mirándome con una expresión serena, como si estuviera dispuesto a esperar todo el tiempo que necesitara. Gracias por estar aquí, le dije suavemente. No sé qué haría sin alguien que me entendiera de esta manera. Siempre estaré aquí para ti, respondió Víctor, su voz llena de sinceridad. No importa lo que pase, solo quiero que encuentres tu camino, incluso si eso significa que nuestros caminos se separen. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, el parque se había convertido en un lugar emblemático, un punto de inflexión en mi vida. La claridad que había encontrado era solo el principio de un viaje que aún no estaba completamente definido. Sabía que enfrentaría a Andrés en algún momento, que tendría que manejar las consecuencias de mis decisiones y las emociones que se habían desatado. Al llegar a casa, Andrés estaba en el sofá, esperando pacientemente. La tensión entre nosotros era palpable, pero también había una comprensión tácita de que algo había cambiado. Me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Todo bien?, preguntó, su voz llena de una preocupación que me tocó profundamente. Sí, respondí, intentando ser honesta sin revelar demasiado.
Solo necesitaba un poco de tiempo para aclarar mis pensamientos. Andrés asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta, pero la realidad es que esa noche marcaría el comienzo de un proceso de autodescubrimiento y decisiones difíciles. El siguiente capítulo de mi vida estaba a punto de desplegarse, y mientras me preparaba para enfrentarlo, sentía una mezcla de temor y esperanza por lo que vendría. Las noches siguientes se volvieron un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. A pesar de mis intentos por actuar normalmente, la tensión entre Andrés y yo se volvía más palpable con cada día que pasaba. Él seguía inmerso en su trabajo, lo que me daba más tiempo para reflexionar, pero la creciente distancia entre nosotros solo acentuaba mi confusión. Un día, decidí que necesitaba un cambio de escenario. La monotonía del hogar no hacía más que intensificar mis dudas. Así que, después de hablar con Andrés sobre la necesidad de pasar el día fuera, me dirigí al parque una vez más. Este lugar, que había sido testigo de una conversación crucial, se había convertido en un refugio donde podía pensar con claridad. Me senté en el banco bajo el mismo roble donde había conversado con Víctor, sintiendo la brisa fresca de la mañana en mi rostro. La tranquilidad del lugar parecía ofrecerme una especie de consuelo, aunque el dilema que enfrentaba seguía sin resolverse. Mientras contemplaba el paisaje, noté a un grupo de niños jugando cerca. Su risa y alegría me hicieron recordar tiempos más simples, cuando las decisiones eran más fáciles y la vida estaba llena de posibilidades ilimitadas. En esos momentos, la vida no estaba marcada por la complejidad de las emociones adultas, sino por la pureza de los sentimientos infantiles. Mi mente volvió a Víctor, a nuestras conversaciones y a las emociones que había despertado en mí. Sabía que había una conexión especial entre nosotros, algo que iba más allá de una simple atracción. Pero también era consciente de que esta conexión no solo afectaba mi vida, sino también la de Andrés, quien no merecía ser herido por mis indecisiones. En ese momento de reflexión, decidí que necesitaba enfrentar mis sentimientos de una manera más directa. Había evitado confrontar a Andrés sobre lo que realmente sentía, temiendo el dolor y el conflicto que podría surgir. Pero sabía que para resolver este conflicto interno, debía ser honesta con él, con Víctor, y, más importante aún, conmigo misma. Volví a casa con una resolución renovada. Cuando Andrés regresó esa noche, encontré el momento adecuado para hablar. Lo encontré en la cocina, preparando una cena ligera. Su familiaridad en ese entorno me dio un poco de confort, pero también me recordó lo que estaba en juego. ¿Podemos hablar?, le pedí, intentando mantener la calma a pesar de la agitación interna que sentía. Andrés me miró con una mezcla de curiosidad y cansancio. Claro, ¿de qué se trata? Nos sentamos en la mesa de la cocina, el ambiente sereno contrastando con la seriedad de la conversación que se avecinaba. Tomé una respiración profunda, buscando las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos sin causar un dolor innecesario. Últimamente he estado pensando mucho en nuestra relación y en mi propia felicidad, comencé, tratando de sonar lo más honesta posible. Me he dado cuenta de que estoy luchando con algo que no puedo ignorar más. Hay sentimientos que han surgido en mí que no sé cómo manejar. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Andrés me observó en silencio, su expresión impasible mientras procesaba mis palabras. Sabía que esta conversación no iba a ser fácil, pero era el primer paso hacia la resolución. No estoy tratando de herirte, Andrés, continué, con la voz temblando ligeramente. Lo que estoy sintiendo es complicado y confuso, y no quiero que pienses que no valoro nuestra relación. Pero necesito ser honesta contigo sobre lo que está pasando dentro de mí. La reacción de Andrés fue silenciosa al principio, como si intentara entender la magnitud de lo que acababa de decir. Finalmente, rompió el silencio con una voz que, aunque tranquila, estaba llena de emoción contenida. Claudia, agradezco que seas honesta conmigo, dijo, sus ojos reflejando una tristeza que apenas podía ocultar. No sé qué hacer con esto, pero necesito que me digas exactamente qué está pasando. No puedo ofrecerte una solución sin conocer toda la verdad. Las palabras de Andrés resonaron en mí, creando una mezcla de alivio y ansiedad.
Me di cuenta de que este era solo el principio de un proceso que requeriría tiempo y paciencia para resolver. No podía esperar que todo se solucionara de inmediato, pero al menos había dado el primer paso hacia una resolución. Hay una persona en mi vida que ha provocado una confusión en mis sentimientos, admití finalmente, sintiendo el peso de mis palabras. No sé cómo manejarlo, pero no quería ocultártelo más. Andrés asintió lentamente, procesando la información mientras yo esperaba con el corazón en la garganta. Sabía que esta revelación era solo una parte del proceso, y que la verdadera confrontación y resolución aún estaban por venir. La noche transcurrió en un silencio tenso, marcado por el peso de la revelación y la incertidumbre de lo que vendría. Andrés se retiró a su estudio, mientras yo me quedé sola en la sala, contemplando el vacío y la distancia que se había instalado entre nosotros. El dolor de la confesión y la carga de las decisiones futuras se mezclaban con un sentido de liberación, al menos había sido sincera, y ese primer paso ya era un avance en el proceso de encontrar una solución. A la mañana siguiente, la rutina se sintió extraña y distendida, como si cada acción estuviera envuelta en una capa de surrealismo. Andrés y yo intercambiamos palabras cortas, evitando los temas profundos, y cada uno se ocupó de sus tareas con una sensación de separación emocional. Mientras me preparaba para salir, decidí que necesitaba hablar con Víctor para aclarar mis pensamientos. La conversación con Andrés había sido un primer paso, pero sentía que necesitaba entender mejor mis sentimientos hacia Víctor antes de avanzar más. Decidí reunirme con él en el parque, el lugar que se había convertido en nuestro refugio compartido. Cuando llegué al parque, el aire estaba fresco y el cielo despejado, ofreciendo un contraste sereno con la tormenta interna que enfrentaba. Víctor estaba esperándome cerca del roble, su figura familiar se destacaba entre la vegetación. Me recibió con una sonrisa amable, pero también con una mirada de preocupación que no pudo ocultar. «Hola, Claudia», dijo Víctor, su voz llena de calidez. «Me alegra verte, ¿cómo te sientes?» «No estoy segura de cómo me siento», respondí, acercándome a él. La conversación de anoche con Andrés fue difícil, y todavía estoy procesando todo. Víctor asintió, indicándome que tomara asiento en el banco donde solíamos charlar. Nos sentamos juntos, y mientras observábamos a las familias y los niños disfrutar del día, el ambiente parecía ofrecer un tipo de calma que necesitaba desesperadamente. «Me alegra que hayas podido hablar con él», dijo Víctor, su voz tranquila y reflexiva. «Ahora que has dado ese paso, ¿cómo te sientes respecto a nosotros?» Esa pregunta me hizo detenerme y reflexionar profundamente. Sabía que tenía sentimientos fuertes hacia Víctor, pero también entendía que estos sentimientos eran parte de una ecuación más compleja. Mi mente oscilaba entre la esperanza de un futuro nuevo y la realidad de las decisiones que debía enfrentar. «Me siento confundida y un poco perdida», admití finalmente. «No sé qué hacer con estos sentimientos. Parte de mí quiere seguir adelante y explorar lo que siento por ti, pero otra parte de mí está atrapada en el remordimiento por lo que podría significar para Andrés». Víctor me miró con una expresión de comprensión. «Lo entiendo, Claudia. Es una situación complicada, y es natural sentirte así. Lo importante es que te tomes el tiempo que necesites para decidir qué es lo mejor para ti y para todos los involucrados. No quiero presionarte, pero sí quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en cualquier decisión que tomes». Sus palabras ofrecieron un consuelo inesperado. La idea de tener el respaldo de Víctor, sin importar cómo se desarrollaran las cosas, me hizo sentir un poco más tranquila. Pero también sabía que la verdadera dificultad sería encontrar una solución que reconciliara mis sentimientos con la realidad de mi vida actual. «La verdad es que estoy asustada», le dije, mirando al suelo. «No sé cómo enfrentar todo esto, y el miedo de lastimar a Andrés me consume». Víctor colocó una mano sobre la mía en un gesto reconfortante. «El miedo es una parte natural del proceso, pero no permitas que te detenga. Enfrentar tus sentimientos y ser honesta contigo misma es crucial. Lo que pase después dependerá de cómo manejes esta situación, pero al menos estarás actuando con integridad». Mientras hablábamos, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos cálidos que evocaban una sensación de esperanza. La conversación con Víctor me proporcionó una perspectiva valiosa,
pero también subrayó la necesidad de tomar decisiones que serían difíciles y complejas. La tarde llegó a su fin, y me dirigí de regreso a casa con una mezcla de reflexión y determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero había dado un paso importante hacia la comprensión de lo que realmente deseaba. La resolución de este dilema requeriría más tiempo, pero al menos tenía una dirección clara para enfrentar los desafíos que se avecinaban. El tiempo que pasé fuera me ofreció una breve tregua, pero al regresar a casa, la realidad de mi situación me golpeó con renovada intensidad. Andrés estaba en el salón, intentando relajarse con un libro, y el ambiente parecía estar cargado de una tensión palpable. El silencio entre nosotros era un constante recordatorio de la conversación que habíamos tenido y de la incertidumbre que aún rodeaba nuestras vidas. Decidí que necesitaba más claridad antes de dar otro paso. La noche anterior en el parque con Víctor había sido una fuente de consuelo, pero la decisión que debía tomar seguía siendo abrumadora. Era el momento de enfrentar mis sentimientos de manera definitiva y decidir cómo quería proceder. Mientras Andrés seguía en el salón, me retiré a la cocina para prepararme una taza de té, buscando algo de calma en el ritual de preparar la bebida. La rutina, aunque simple, ofrecía un momento de reflexión. Me senté en la mesa de la cocina, el calor del té en mis manos me ayudó a centrar mis pensamientos. Pensé en Víctor y en la conexión que habíamos desarrollado. Cada encuentro, cada conversación, había sido un reflejo de algo profundo y sincero. Pero, al mismo tiempo, la culpa y el remordimiento por lo que podría estar haciendo pasar a Andrés se aferraban a mi conciencia. Sabía que debía tomar una decisión basada en honestidad y en el respeto hacia las personas involucradas. En medio de mis pensamientos, el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo mi meditación. Mi corazón dio un brinco al pensar que podría ser Víctor, pero al abrir la puerta, me encontré con una entrega inesperada, una carta de un abogado. La dirección en el sobre era conocida, y al abrirla, leí una invitación formal para una mediación sobre asuntos legales relacionados con la propiedad que compartíamos. La carta era un recordatorio contundente de los aspectos prácticos y legales de nuestra vida juntos. El documento detallaba la necesidad de una reunión para discutir la división de bienes y la posible separación, un paso que, aunque anticipado, ahora se sentía más real y urgente. El golpe emocional de la carta me dejó aturdida. Si bien el proceso legal era una formalidad, la idea de tener que enfrentar este aspecto de nuestra vida me hizo sentir aún más presionada para tomar una decisión. Me di cuenta de que, además de mis sentimientos y la situación con Víctor, también necesitaba considerar las implicaciones prácticas y legales de cualquier decisión que tomara. En ese momento, decidí que era imperativo hablar con Andrés nuevamente. No podía seguir posponiendo la conversación crucial sobre nuestro futuro. La carta había acelerado el proceso, obligándome a enfrentar la realidad de manera más directa. Cuando volví al salón, Andrés levantó la vista de su libro, notando la expresión seria en mi rostro. ¿Todo bien?, preguntó, su tono cargado de una mezcla de preocupación y curiosidad. No, no todo está bien, respondí con un suspiro. Recibí una carta que nos invita a una mediación legal. Creo que es el momento de tener una conversación más profunda sobre cómo queremos proceder con nuestra vida juntos. La mención de la mediación parecía afectar a Andrés. Se levantó lentamente, la preocupación evidente en su rostro. ¿Crees que deberíamos hablar más en serio sobre esto? No quiero que esto nos sobrepase. Nos dirigimos al comedor, donde la luz suave de la lámpara ofrecía una atmósfera más íntima. Me senté frente a él, buscando las palabras correctas para expresar lo que sentía. Sabía que esta conversación era crucial para definir el camino a seguir. Sí, dije, necesitamos ser claros sobre lo que queremos. Mi conversación con Víctor me ha hecho reflexionar sobre lo que realmente estoy buscando y sobre la forma en que quiero enfrentar esta situación. Andrés asintió lentamente, su expresión grave. Entiendo que esto es difícil. ¿Cómo te sientes acerca de nuestras opciones y de lo que realmente deseas? La pregunta me hizo detenerme y reflexionar profundamente. La combinación de mis sentimientos hacia Víctor, la carga emocional de nuestra relación y los aspectos legales de nuestra separación formaban un rompecabezas complicado. La claridad que buscaba estaba al alcance,
pero requería enfrentarse a la realidad de manera completa y sin evasiones. Creo que necesitamos enfrentar esto con honestidad, respondí. Debemos hablar sobre lo que realmente deseamos y cómo podemos manejar esta transición de la mejor manera posible para todos. La conversación continuó en un tono serio pero constructivo. Andrés y yo discutimos nuestras opciones, las implicaciones de la mediación y cómo podríamos abordar esta etapa de nuestras vidas con dignidad y respeto mutuo. Aunque el camino hacia adelante seguía siendo incierto, al menos habíamos dado un paso hacia la claridad y la resolución. El sol se estaba poniendo, lanzando sombras largas y doradas sobre la sala mientras Andrés y yo continuábamos nuestra conversación. Aunque ambos intentábamos mantener la calma, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. La situación requería que tomáramos decisiones difíciles, y cada palabra que intercambiábamos parecía cargar un peso mayor. Con la luz de la tarde filtrándose a través de las ventanas, la atmósfera se volvió más introspectiva. Hablamos de la mediación, de los pasos legales que debíamos seguir y de la necesidad de encontrar una solución que respetara nuestras individualidades y la historia que habíamos compartido. Andrés, aunque afectado, mostró una madurez que aprecié en ese momento. A pesar de la complejidad de la situación, había un deseo genuino de encontrar un camino que nos permitiera enfrentar el futuro con integridad. Entiendo que esto es difícil para ambos, dijo Andrés finalmente, su voz suave pero firme. No quiero que nuestra separación sea un conflicto constante. Necesitamos manejar esto de manera que podamos seguir adelante sin resentimientos. Asentí con la cabeza, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Lo mismo siento. La última cosa que quiero es que esta situación se vuelva una batalla. Lo que necesitamos es encontrar una manera de hacer esto lo más llevadero posible. Nuestro diálogo continuó, abarcando todo, desde la división de bienes hasta la logística de la separación. Era un proceso exhaustivo y emocionalmente agotador, pero también era necesario para resolver nuestras diferencias de manera justa. Sabíamos que debíamos planificar cuidadosamente cada detalle para minimizar el dolor y el conflicto. A medida que la noche caía, decidimos hacer una pausa y retomar la conversación al día siguiente. El cansancio se hacía evidente en nuestros rostros, y ambos sabíamos que era mejor descansar antes de continuar con la toma de decisiones. Andrés se levantó y comenzó a recoger los documentos que habíamos revisado, mientras yo me dirigía a la cocina para preparar algo ligero para la cena. La cena, sin embargo, fue silenciosa, cada uno perdido en sus pensamientos, absorbiendo la magnitud de lo que acabamos de discutir. Después de la cena, me retiré a mi habitación, el peso de la conversación aún presente en mi mente. Sabía que el día siguiente sería crucial, y que debía prepararme para enfrentar las decisiones que nos esperaban. Mientras me preparaba para acostarme, no pude evitar pensar en Víctor y en la complejidad de mis propios sentimientos. La dualidad de mi situación, entre lo que deseaba y lo que era necesario, me estaba llevando a un punto de decisión final. A la mañana siguiente, el día se presentó claro y tranquilo, casi en contraste con la tormenta emocional que había pasado. Me desperté con una sensación de determinación renovada. Era el momento de actuar con claridad y propósito, enfrentando lo que había que enfrentar y tomando las decisiones necesarias para seguir adelante. Andrés y yo nos sentamos nuevamente para continuar nuestra conversación. Aunque la tensión seguía presente, había un nuevo enfoque en nuestras discusiones. Ambos sabíamos que el tiempo para las decisiones estaba llegando, y que debíamos avanzar con firmeza. La mediación estaba programada para la próxima semana, y era crucial que llegáramos a un acuerdo antes de esa fecha. Decidimos enfocarnos en resolver lo que pudiéramos antes de la reunión, abordando cada punto con sinceridad y buscando soluciones que reflejaran nuestro respeto mutuo. Nuestro diálogo se volvió más estructurado y menos emocional, lo cual ayudó a mantener el enfoque en los aspectos prácticos de la separación. Hablamos de la división de bienes, de la logística para la mudanza y de cómo manejaríamos la comunicación futura. A pesar de las dificultades, había un sentimiento de cooperación que facilitó el proceso. La claridad en la toma de decisiones trajo consigo un nuevo tipo de alivio. Aunque la separación seguía siendo dolorosa, al menos estábamos manejando la situación de una manera que nos permitía avanzar. La etapa que estábamos atravesando no era fácil,
pero al menos estábamos comprometidos a enfrentarla con dignidad y respeto. El sol se alzaba con una luz fresca y prometedora cuando Andrés y yo nos dirigimos a la mediación, marcando el comienzo de una nueva etapa en nuestra vida. La mañana estaba despejada, lo que parecía ofrecer un contraste sereno con el desafío que nos esperaba. La sesión de mediación era un paso necesario para formalizar nuestra separación, y aunque ambos estábamos nerviosos, había una sensación de determinación compartida. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Llegamos al centro de mediación, un edificio moderno y sobrio, que parecía transmitir una sensación de profesionalidad y calma. La entrada estaba adornada con plantas y una fuente de agua que ofrecía un sonido relajante. Nos dirigimos a la recepción, donde nos dieron indicaciones para la sala de mediación. Aunque la formalidad del lugar intentaba tranquilizarnos, la anticipación de lo que estaba por venir mantenía un nudo en el estómago. Cuando finalmente entramos a la sala de mediación, nos recibió un mediador amable y profesional. Su presencia era calmante, y nos explicó el proceso de manera clara y concisa. La mediación no solo sería una oportunidad para resolver los aspectos legales y prácticos de nuestra separación, sino también para abordar cualquier cuestión emocional pendiente. Este enfoque holístico nos dio una leve sensación de esperanza, aunque sabíamos que el proceso no sería fácil. A medida que la mediación comenzaba, el mediador nos pidió que compartiéramos nuestras preocupaciones y expectativas. Andrés y yo tomamos turnos para hablar, exponiendo nuestros puntos de vista y expresando nuestras necesidades de manera ordenada. A pesar de la carga emocional, el entorno de la mediación permitió que nuestra conversación fuera más constructiva y menos confrontacional. La sesión avanzó, y comenzamos a trabajar en los detalles de nuestra separación. Discutimos la división de bienes, la logística de la mudanza y cómo manejaríamos la comunicación futura. El mediador facilitó la discusión, guiándonos a través de las negociaciones y ayudándonos a encontrar puntos de acuerdo. Aunque cada decisión implicaba una dosis de sacrificio, ambos estábamos comprometidos a encontrar una solución equitativa. Un momento crucial de la mediación fue cuando discutimos el tema de la propiedad de la casa. Había sido el hogar en el que habíamos compartido tantos momentos, y la decisión sobre qué hacer con ella era una de las más difíciles. Finalmente, llegamos a un acuerdo que reflejaba nuestro deseo de resolver la situación de manera justa y respetuosa. La casa sería vendida, y ambos recibiríamos una parte equitativa del valor de la venta. Aunque el acuerdo era una solución práctica, la decisión estaba cargada de una melancolía inevitable. Al finalizar la sesión de mediación, nos sentimos aliviados por haber avanzado en la resolución de nuestras diferencias, pero también abrumados por la magnitud del cambio. La mediación no había resuelto todas nuestras emociones, pero nos había brindado una estructura para enfrentar la transición. La sensación de claridad sobre los aspectos legales era un paso importante, pero el proceso emocional continuaba. Después de la mediación, Andrés y yo nos dirigimos a casa. La conversación fue más ligera de lo habitual, un intento consciente de desviar nuestra atención de la tensión acumulada. Sabíamos que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero también había una sensación de logro por haber dado un paso significativo en la resolución de nuestra situación. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, me di cuenta de que el tiempo de cambio estaba a la vuelta de la esquina. Mi mente seguía girando en torno a la separación, a Víctor y a la forma en que todas estas piezas encajaban en el rompecabezas de mi vida. Aunque el proceso estaba avanzando, la búsqueda de un equilibrio entre mis deseos personales y las realidades de la vida seguía siendo una tarea compleja. El día siguiente traería nuevas oportunidades para enfrentar estos desafíos. La separación se estaba concretando, y aunque el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, la determinación de enfrentar cada aspecto con honestidad y valentía seguía siendo mi guía. La mañana siguiente, el eco de la mediación aún resonaba en mi mente mientras me preparaba para enfrentar el día. Andrés había salido temprano para ocuparse de algunos detalles relacionados con la venta de la casa, dejándome sola para reflexionar sobre los cambios inminentes. La casa, que había sido nuestro refugio durante tanto tiempo,
ahora se convertía en un símbolo de un pasado que estábamos dejando atrás. Decidí dar un paseo por el vecindario, un intento de despejar la mente y encontrar un momento de paz en medio del caos emocional. El aire fresco y el canto de los pájaros ofrecían un contraste agradable con la intensidad de mis pensamientos. La rutina diaria del vecindario parecía seguir su curso con una tranquilidad que me resultaba casi desconcertante. Al caminar, me encontré con Víctor en la entrada de su casa. Estaba arreglando algunas plantas en el jardín, y su presencia en el vecindario seguía siendo un consuelo inesperado en estos tiempos turbulentos. Su sonrisa al verme fue genuina, y eso me dio una pequeña chispa de alivio en medio de la confusión. «Hola, Julia», saludó Víctor con su característico entusiasmo. «¿Cómo va todo?» «Hola, Víctor», respondí, esforzándome por mantener una sonrisa. «He estado mejor, gracias. Solo un poco abrumada con todo lo que está pasando». Víctor asintió, mostrándose comprensivo. «Entiendo. A veces, el cambio puede ser realmente difícil de manejar. Si necesitas hablar o simplemente distraerte, estaré aquí». Su oferta fue un alivio inesperado. Aunque sabía que había una conexión creciente entre nosotros, su apoyo sincero era reconfortante en este momento. Nos sentamos en su porche, charlando sobre temas triviales y evitando la mención directa de la situación que ambos sabíamos que era la causa de mi angustia. Mientras conversábamos, la sensación de normalidad y amistad que compartíamos ofrecía un respiro necesario. Las charlas se movían de un tema a otro, desde proyectos de jardinería hasta las últimas noticias locales. Víctor parecía tener un don para hacer que los problemas se sintieran más manejables, y su habilidad para distraerme era una forma bienvenida de escapar momentáneamente de mi propia realidad. El tiempo pasó rápidamente, y antes de darme cuenta, el sol comenzaba a bajar en el horizonte. Víctor me ofreció una taza de café, y mientras la compartíamos, la conversación tomó un giro más personal. Hablamos sobre nuestras esperanzas y temores para el futuro, y me sorprendí al darme cuenta de lo mucho que valoraba su perspectiva. A veces, en medio del caos, es cuando realmente descubrimos lo que queremos para nosotros mismos, comentó Víctor. Es un momento difícil, pero también puede ser una oportunidad para redescubrir quién eres y lo que realmente deseas. Sus palabras resonaron en mí, ofreciendo una perspectiva refrescante en medio de la tormenta emocional. La conversación se volvió más profunda, y me encontré compartiendo sentimientos que había estado guardando para mí misma. A pesar de los desafíos que enfrentaba, su presencia me brindaba una sensación de claridad y apoyo que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras el atardecer envolvía el vecindario en una luz dorada, me despedí de Víctor con una sensación de gratitud. Su compañía había sido una fuente de consuelo, y aunque los sentimientos entre nosotros eran complicados, también eran una fuente de fortaleza en estos momentos inciertos. Regresé a casa con una renovada determinación. Sabía que el camino hacia la separación y la reconstrucción de mi vida estaba lleno de obstáculos, pero también había un sentido de esperanza en el horizonte. La conexión con Víctor, aunque compleja, estaba ayudándome a enfrentar la situación con una nueva perspectiva. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que el futuro estaba lleno de posibilidades. Aunque las decisiones y los cambios eran inevitables, también había oportunidades para crecer y descubrir nuevas partes de mí misma. La transición hacia este nuevo capítulo de mi vida estaba en marcha, y aunque el camino no sería fácil, estaba decidida a afrontarlo con valentía. Al amanecer del siguiente día, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas con una calidez renovadora. La serenidad de la mañana me ofrecía un respiro antes de enfrentar el cúmulo de tareas y decisiones que marcarían mi vida en los próximos días. Mi corazón estaba dividido entre el proceso de separación y la creciente conexión con Víctor, y estaba claro que ambos aspectos necesitaban ser manejados con delicadeza. Desayuné sola en la cocina, tratando de concentrarme en los pequeños detalles de la rutina matutina. El sonido del café hirviendo y el aroma del pan tostado eran un alivio simple, una forma de anclarme en el presente mientras el futuro seguía siendo incierto. Mi teléfono vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Andrés, recordándome una reunión con el agente inmobiliario para discutir la venta de la casa.
Era otro paso en el proceso de separación, y aunque me sentía preparada, la perspectiva de vender nuestra casa me llenaba de una melancolía silenciosa. A medida que me preparaba para salir, mi mente volvió a Víctor. La conversación que habíamos tenido el día anterior había dejado una impresión duradera. Su apoyo y comprensión habían sido invaluables, y aunque sabía que nuestra relación era compleja, no podía evitar sentir una conexión más profunda con él. Este sentimiento me ofrecía un contraste extraño con el dolor de la separación, creando una mezcla de emociones que me resultaba difícil de procesar. Llegué al centro de bienes raíces y me encontré con el agente, un hombre de mediana edad con un enfoque profesional y eficiente. Después de las formalidades, nos dirigimos a la casa para evaluar el estado actual y discutir los detalles de la venta. A medida que recorríamos los espacios, cada rincón evocaba recuerdos, las risas compartidas, los momentos de tranquilidad, y también las discusiones que habían llevado a nuestra decisión de separarnos. Era una sensación agridulce ver la casa desde una perspectiva tan objetiva, como si los recuerdos se desvanecieran lentamente con cada paso que dábamos. El agente presentó sus recomendaciones para la venta y discutió las estrategias para obtener el mejor precio posible. Aunque estaba comprometida con el proceso, una parte de mí no podía evitar sentir nostalgia por el hogar que había sido nuestro refugio durante tantos años. El acuerdo sobre la venta era un paso necesario, pero la realidad de dejarlo atrás se estaba convirtiendo en una carga emocional más pesada de lo que había anticipado. Después de la reunión, regresé a casa y encontré un mensaje de Víctor en mi teléfono. Había sugerido que nos reuniéramos para charlar y distraernos un poco después de mi jornada. Aunque sentía una mezcla de anticipación y nerviosismo, acepté su invitación. La oportunidad de hablar con alguien que entendía mi situación me parecía una forma de encontrar consuelo en medio del caos. Nos encontramos en un café local, un lugar acogedor con un ambiente relajado. Víctor ya había llegado y estaba esperando en una mesa cerca de la ventana. Al verlo, su presencia amigable y su sonrisa me dieron una sensación de alivio inmediato. Nos saludamos con un abrazo cordial, y pronto nos sumergimos en una conversación que parecía ligera y reparadora. Mientras charlábamos, el tema de la separación y la venta de la casa surgió inevitablemente. Víctor escuchó con atención, ofreciendo palabras de aliento y consejos prácticos sin imponer su opinión. Su capacidad para equilibrar el apoyo emocional con la perspectiva objetiva me sorprendía, y me encontraba agradecida por su presencia en mi vida. A medida que avanzaba la conversación, Víctor mencionó la posibilidad de hacer una pequeña escapada para relajarnos y despejar la mente. La idea de un cambio de escenario era atractiva, y aunque estaba consciente de las complejidades emocionales que implicaba, la sugerencia de Víctor parecía ofrecer un respiro necesario. La velada continuó con una mezcla de conversaciones ligeras y momentos de reflexión. La presencia de Víctor era reconfortante, y la conexión que compartíamos parecía crecer con cada encuentro. Aunque el camino hacia la separación y la reconstrucción de mi vida era complicado, la compañía de Víctor ofrecía un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Finalmente, nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto y explorar la idea de una escapada. El tiempo con Víctor me había brindado una perspectiva nueva y una sensación de estabilidad en un momento de gran incertidumbre. Aunque sabía que el futuro estaba lleno de desafíos, también había una sensación de optimismo por lo que podría traer. El sol se estaba ocultando en el horizonte cuando llegué a casa después de la reunión con Víctor. La atmósfera de la casa parecía más silenciosa que de costumbre, y el vacío que dejaba la ausencia de Martín se hacía más evidente con cada día que pasaba. Me dirigí a la cocina para preparar algo ligero para la cena, pero mi mente estaba distraída, sumida en la idea de la escapada que Víctor había propuesto. Mientras preparaba una ensalada, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Martín, que estaba en viaje de negocios y había decidido llamarme. Aunque nuestras conversaciones solían ser cortas y formales en estos días, me sorprendió recibir una llamada en lugar de un mensaje breve. Contesté con una mezcla de curiosidad y precaución. Hola, Julia, dijo Martín con una voz que parecía más cercana de lo habitual. Solo quería saber cómo va todo por ahí, cómo te sientes con todo lo que está pasando. Su pregunta era sincera, y en el fondo, me alegró escuchar su voz. Respondí con la verdad, tratando de mantener un tono equilibrado.
Va todo en marcha, Martín. Hoy tuve una reunión con el agente de bienes raíces. La venta de la casa está en proceso, y estoy tratando de adaptarme a los cambios. Martín asintió al otro lado de la línea. Entiendo. Debo admitir que me preocupa cómo te está yendo. ¿Hay algo en particular que te esté afectando más? La pregunta me hizo reflexionar sobre la complejidad de mis sentimientos. Es un proceso difícil, como esperábamos. Y aunque estoy tratando de enfocarme en lo práctico, a veces es difícil no sentirse abrumada por todo lo que está sucediendo. La conversación continuó con una mezcla de reflexiones personales y palabras de apoyo. Martín ofreció algunas sugerencias prácticas y recordó que, a pesar de la distancia y la separación inminente, aún tenía su respaldo. La conversación, aunque breve, me recordó que, a pesar de nuestras diferencias, compartíamos un compromiso mutuo hacia el bienestar. Colgué el teléfono con una sensación de alivio y pesadez. El contacto con Martín había sido un recordatorio de que, a pesar de la separación, todavía había un vínculo que nos unía. Sin embargo, mi mente rápidamente volvió a Víctor y la posibilidad de la escapada. La idea de escapar de la rutina y pasar tiempo juntos en un entorno diferente me parecía una forma de encontrar claridad en medio del caos emocional. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí otro mensaje, esta vez de Víctor. Había encontrado una pequeña cabaña en un lugar pintoresco cerca de las montañas y había reservado una estadía para el próximo fin de semana. El mensaje estaba lleno de entusiasmo y detalles sobre el lugar, y aunque el gesto era inesperado, me hizo sonreír. La idea de pasar tiempo en un entorno natural y relajante era un antídoto perfecto para el estrés acumulado. Mientras me acurrucaba en la cama, la emoción por la escapada crecía. El tiempo con Víctor había sido un refugio y una fuente de alegría, y el prospecto de la escapada ofrecía una promesa de momentos más claros y auténticos. Sin embargo, sabía que debía manejar la situación con cuidado, equilibrando mis emociones con las responsabilidades y compromisos que venían con la separación. El sueño llegó con la esperanza de que la escapada pudiera proporcionar un nuevo comienzo, un espacio para reflexionar sobre el futuro y encontrar una forma de avanzar con claridad. La noche se envolvió en una tranquilidad reconfortante, y mientras el sueño me atrapaba, una sensación de expectativa y esperanza me acompañó. El viernes por la mañana, el sol brillaba con una intensidad casi envidiable mientras me preparaba para la escapada. Empaqué algunas cosas esenciales, con la esperanza de que el tiempo en la cabaña nos brindaría la oportunidad de reflexionar y quizás redescubrirnos. A pesar de los preparativos meticulosos, una pequeña parte de mí se preguntaba cómo manejaría la transición de esta nueva etapa en mi vida. Cuando llegué a la casa de Víctor, él ya estaba listo para partir. La cabaña estaba a unas pocas horas en coche, pero el trayecto prometía ser una travesía pintoresca. Víctor tenía una energía contagiosa, y su entusiasmo por el viaje se reflejaba en su comportamiento. Mientras colocábamos nuestras maletas en el maletero, me sorprendió el brillo en sus ojos, una mezcla de emoción y expectación. Espero que estés lista para una pequeña aventura, dijo Víctor, lanzando una sonrisa juguetona. Este lugar tiene mucho que ofrecer y es el lugar perfecto para desconectar de todo. El viaje comenzó con una conversación animada, llena de risas y anécdotas. Mientras nos alejábamos de la ciudad, los paisajes cambiaban de manera fascinante, transformándose en un cuadro de verdes exuberantes y montañas majestuosas. La carretera serpenteaba suavemente, ofreciendo vistas que parecían salidas de un libro de cuentos. En el trayecto, Víctor se mostró aún más abierto y relajado. Habló sobre sus sueños y aspiraciones, compartiendo detalles personales que normalmente no revelaba. Me encontraba cautivada por su apertura y la forma en que cada palabra parecía llevar consigo una parte de su esencia. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 5 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. La conversación giró en torno a la cabaña que íbamos a explorar. Víctor había encontrado el lugar a través de una recomendación y estaba encantado con la idea de compartirlo conmigo. Describió el entorno con tal detalle que casi podía imaginarme el lugar antes de llegar. La cabaña está situada en un rincón tranquilo del bosque, rodeada de naturaleza.
Es el refugio perfecto para desconectar y disfrutar de la paz. Cuando finalmente llegamos, la cabaña superó todas las expectativas. Rodeada de árboles altos y con una vista espectacular del valle, parecía un santuario apartado del mundo. La construcción era rústica pero acogedora, con grandes ventanales que permitían que la luz natural inunde el interior. El aire fresco y limpio del bosque era un alivio bienvenido después de la agitación de la ciudad. Una vez dentro, Víctor y yo comenzamos a explorar el lugar, descubriendo detalles encantadores en cada rincón. La cocina estaba equipada con todo lo necesario para preparar comidas deliciosas, y el salón tenía una chimenea que prometía noches cálidas y acogedoras. Mientras nos acomodábamos, no pude evitar sentir un ligero nerviosismo. El entorno ideal y la compañía de Víctor creaban una atmósfera que era a la vez emocionante e intimidante. Sabía que este fin de semana iba a ser un punto crucial en nuestra relación, un momento que podría definir el rumbo futuro. El primer día se deslizó suavemente, lleno de pequeñas aventuras y conversaciones profundas. El atardecer nos llevó a un mirador cercano, donde la vista del sol poniéndose sobre las montañas era simplemente espectacular. Víctor y yo nos sentamos en silencio, disfrutando del momento, y una sensación de conexión más profunda comenzó a crecer entre nosotros. La noche se cerró con una cena a la luz de las velas en la cabaña. La comida, simple pero sabrosa, se acompañó de un vino que Víctor había elegido cuidadosamente. Mientras conversábamos sobre los días pasados y los sueños futuros, la tensión que había estado construyéndose entre nosotros parecía palpable, casi tangible. La noche avanzaba con una suavidad casi mágica, el crepitar de la chimenea acompañaba nuestro diálogo mientras el vino seguía su curso. La cabaña se había convertido en nuestro refugio íntimo, y la atmósfera era tan cálida y acogedora que la distancia del mundo exterior parecía haberse desvanecido. Cada palabra y cada gesto se cargaban de significado en este entorno alejado de las presiones cotidianas. Con el avance de la noche, la conversación se volvió más personal, más reveladora. Víctor compartió historias de su pasado, de sus anhelos y de sus miedos. Su vulnerabilidad era sorprendente y me hizo reflexionar sobre mis propios sentimientos y las decisiones que había tomado. La conexión entre nosotros se fortalecía con cada historia y cada confesión, y aunque era consciente de que esta proximidad tenía el potencial de cambiar las cosas, también sentía una atracción creciente. Finalmente, Víctor se levantó y se acercó a la ventana, que daba a un cielo estrellado. El silencio era profundo, roto solo por el suave murmullo del bosque. «Mira cuán hermoso es todo aquí», dijo en voz baja. «Este lugar tiene una forma de hacernos ver las cosas con más claridad». Me uní a él en la ventana, y juntos observamos el paisaje nocturno. El aire frío y limpio era un contraste refrescante con el calor de la cabaña. Sentí una mezcla de emoción y aprensión mientras la proximidad de Víctor se hacía más evidente. La atracción que habíamos estado explorando durante el día estaba a punto de llegar a un punto de inflexión. De repente, Víctor se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad que no había notado antes. «Julia», comenzó, su voz suave pero cargada de emoción, «esto ha sido increíble. No solo por el lugar, sino por lo que hemos compartido». Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese momento, la atracción que habíamos estado sintiendo se convirtió en una corriente palpable de emoción. Sabía que lo que estaba a punto de suceder podía cambiar todo, pero también sentía que era inevitable. La conexión entre nosotros había crecido demasiado, y los límites que habíamos intentado mantener se estaban desmoronando. Víctor se acercó aún más, y nuestras miradas se encontraron en un silencio cargado de significado. La tensión entre nosotros era palpable, y el mundo exterior parecía desvanecerse mientras nos acercábamos el uno al otro. El momento se alargó, y finalmente, sus labios encontraron los míos en un beso suave pero cargado de emoción. El contacto fue electrizante, y aunque estaba lleno de pasión, también estaba marcado por la duda y la incertidumbre. La pasión y la culpa se entrelazaban en ese instante, y la intensidad del beso reflejaba tanto el deseo como el conflicto interno que sentía. Nos separamos lentamente, y el silencio que siguió estuvo lleno de una mezcla de emociones. Sabía que habíamos cruzado una línea, pero también entendía que este momento era el reflejo de algo más profundo.
La conexión que compartíamos había alcanzado un punto crucial, y el futuro estaba lleno de posibilidades inciertas. Nos dirigimos de regreso al salón, donde la chimenea seguía crepitando suavemente. Mientras nos sentábamos juntos, el ambiente era un complejo entrelazamiento de deseo, culpa y esperanza. La noche se cerraba con la sensación de que todo lo que habíamos vivido hasta ahora había sido solo el preludio de lo que estaba por venir. La noche se había vuelto más tranquila después de ese beso cargado de emociones encontradas. La llama de la chimenea lanzaba sombras danzantes sobre las paredes, creando un ambiente casi onírico. Nos acomodamos en los sofás, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La atmósfera era una mezcla de paz y tensión, y las palabras parecían innecesarias, como si el silencio hablara por sí mismo. Víctor miraba al fuego con una expresión pensativa, mientras yo me aferraba a una manta que apenas podía proporcionar consuelo ante la tormenta de sentimientos que atravesaba mi mente. Sabía que la decisión de cruzar ese umbral entre la amistad y algo más no era trivial, y la culpa me oprimía como una pesada losa. La realidad de mi vida en Bogotá, mis responsabilidades y mi compromiso con Martín parecían alejarse en ese momento, pero la verdad siempre había estado presente, acechando en los rincones de mi mente. Finalmente, Víctor rompió el silencio. Julia, sé que esto es complicado, comenzó, su voz llena de una sinceridad que resonaba en el aire. No sé qué nos deparará el futuro, pero quiero que sepas que todo esto ha sido real para mí. Lo que compartimos ha sido más que solo un encuentro fortuito, ha sido una conexión genuina. Lo miré, tratando de leer en sus ojos la verdad de sus palabras. La preocupación y el deseo se mezclaban en su expresión, y comprendí que estaba experimentando una lucha interna similar a la mía. La conexión que habíamos establecido no era simplemente un escape, sino algo que habíamos construido juntos. No sé qué hacer ahora, respondí, mi voz quebrada por la emoción. Siento que hemos creado algo especial, pero también estoy atrapada entre mis responsabilidades y lo que realmente quiero. Víctor asintió, entendiendo el dilema que enfrentábamos. Lo que vivimos hoy ha sido importante, y no quiero que sientas que esto debe terminar de manera abrupta. Pero también sé que debemos considerar todo lo que está en juego. No quiero que tomes decisiones precipitadas. Solo quiero que pienses en lo que realmente significa para ti. La serenidad en sus palabras me brindó un breve respiro. No había respuestas fáciles, y la complejidad de la situación requería tiempo y reflexión. Mientras el silencio volvía a llenar la habitación, sentí que el peso de la decisión que debía tomar era tan abrumador como el sentimiento de la conexión que habíamos compartido. La madrugada avanzaba, y el bosque exterior permanecía inmóvil bajo el manto de la noche. Los momentos compartidos se habían grabado en mi mente, y sabía que el amanecer traería consigo la necesidad de enfrentar las realidades y las decisiones que se avecinaban. La noche había sido una travesía emocional, un viaje que había revelado más de lo que esperaba. La cabaña seguía siendo nuestro refugio, pero el futuro nos llamaba con una claridad que no podíamos ignorar. La historia de lo que habíamos vivido y la dirección que tomaría nuestra relación estaban ahora entrelazadas con el destino, y solo el tiempo diría cómo se desarrollaría el próximo capítulo de nuestra vida. El primer rayo de sol atravesó las cortinas, marcando el comienzo de un nuevo día lleno de incertidumbres y decisiones inminentes. El amanecer en el bosque era sereno, pero la claridad de la mañana no pudo disipar las sombras que aún persistían en mi mente. Me desperté antes que Víctor, y me encontré de pie junto a la ventana, observando cómo la luz del sol bañaba el paisaje con un resplandor dorado. La cabaña, ahora envuelta en la luz matutina, parecía más acogedora que nunca, pero la paz del entorno no podía ocultar la complejidad de la situación en la que me encontraba. Cada rincón, cada mueble, y cada sombra en la habitación parecía guardar recuerdos de la noche anterior. Sentía el peso de mis decisiones acumulándose con cada minuto que pasaba. Víctor se unió a mí en la ventana poco después, su mirada llena de una mezcla de esperanza y ansiedad. «Buenos días», dijo con voz suave, su tono reflejando la misma inquietud que sentía. «¿Cómo te sientes?» Miré hacia él, buscando las palabras adecuadas para expresar todo lo que estaba ocurriendo en mi interior. «Me siento abrumada», respondí. «El tiempo que hemos pasado juntos ha sido increíble, pero también me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre mi vida.
Él asintió, entendiendo la magnitud de lo que estábamos enfrentando. A veces, el cambio es necesario para encontrar claridad. Lo que hemos vivido es real, y creo que ambos sentimos que algo profundo ha surgido entre nosotros. Pero también debemos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Tomé una respiración profunda, intentando reunir mis pensamientos. No puedo negar lo que siento, Víctor. Pero también sé que hay mucho en juego. Mi vida, mi relación con Martín, y todo lo que he construido hasta ahora. Tengo que pensar en todo lo que eso implica. Víctor dio un paso hacia mí, su presencia reconfortante pero cargada de una tensa expectativa. No estoy pidiendo que tomes una decisión de inmediato. Solo quiero que te tomes el tiempo que necesites para entender lo que realmente deseas y necesitas. Lo que compartimos ha sido importante, y merecemos explorar lo que eso significa para ambos. La decisión que debía tomar parecía tan compleja como el bosque que nos rodeaba. Cada paso en esa dirección, cada reflexión, y cada conversación me acercaban a una resolución, pero la claridad aún parecía distante. La vida que había conocido y la nueva realidad que estaba comenzando a explorar estaban entrelazadas en una encrucijada, y solo el tiempo diría qué caminos tomaría. Con el sol en lo alto y el silencio del bosque envolviéndonos, sabía que el próximo paso era crucial. Lo que habíamos experimentado había sido una revelación, un momento que cambiaría el curso de nuestras vidas. La historia de Julia y Víctor había alcanzado un clímax, pero el desenlace aún estaba por escribirse. El amanecer traía consigo la promesa de un nuevo día, y con él, la oportunidad de enfrentar las decisiones que definirían nuestro futuro. Mientras nos preparábamos para enfrentar lo que vendría, supe que el viaje hacia la verdad y la resolución había comenzado, y que el camino hacia adelante sería un reflejo de las elecciones que hiciéramos.